El gobernador en la sombra del narco, escrito por Anabel Hernández. Este libro revela los oscuros secretos y las conexiones peligrosas entre la política y el narcotráfico en México. Sinaloa, tierra fértil que el sol baña y la sangre mancha. Un lugar donde la belleza natural contrasta con la violencia que se esconde en cada rincón. Aquí, la vida y la muerte caminan de la mano, y el poder se disputa en las sombras. Aquí, donde el poder del narcotráfico y la política se mezclan, Rubén Rocha Moya llegó a ser gobernador. Su ascenso al poder no fue casualidad, sino el resultado de una serie de movimientos estratégicos y alianzas peligrosas. Su historia, llena de cosas buenas y malas, nos muestra una verdad incómoda: sus conexiones con el cártel de Sinaloa. Estas conexiones no solo le permitieron ascender en la política, sino también mantener su posición a pesar de las controversias. Desde que entró a la política, Rocha Moya se movía en las sombras. Sus movimientos eran calculados, siempre buscando el momento perfecto para actuar sin levantar sospechas. Se escuchaban susurros, rumores que decían que era cercano al capo Ismael El Mayo Zambada. Estos rumores no eran infundados, ya que múltiples fuentes confirmaban sus reuniones secretas y acuerdos clandestinos. Negocios sucios, protección a cambio de favores, un baile horrible donde la lealtad se pagaba con dinero y silencio. En este mundo, la traición era moneda corriente, y la confianza, un lujo que pocos podían permitirse. Rocha Moya, muy astuto, supo cómo subir de puesto. Su habilidad para manipular y negociar le permitió escalar posiciones rápidamente, ganándose la confianza de aquellos que podían ayudarle a alcanzar sus objetivos. Sus palabras, llenas de promesas falsas, engañaron a un pueblo que quería un cambio. Prometió seguridad, desarrollo y prosperidad. Pero detrás de sus discursos se escondía una realidad muy diferente. Pero detrás de la careta de hombre bueno, se escondía alguien que trabajaba para el cártel, un títere que bailaba al ritmo que le marcaba el verdadero poder en Sinaloa. Su verdadera lealtad no era con el pueblo, sino con aquellos que controlaban el narcotráfico en la región. La corrupción y la impunidad eran el pan de cada día. Los ciudadanos, cansados de promesas vacías, comenzaron a alzar la voz, exigiendo justicia y transparencia. Sin embargo, sus gritos parecían perderse en el viento, ahogados por el poder del narcotráfico. La historia de Sinaloa está marcada por una larga lista de gobernadores que, como Rocha Moya, han tenido vínculos con el narcotráfico. Esta relación simbiótica ha permitido que el cártel mantenga su influencia y control sobre la región. Mientras tanto, los líderes del cártel vivían en el lujo, disfrutando de los frutos de sus actividades ilícitas. Sus vidas de opulencia contrastaban con la pobreza y el sufrimiento de la mayoría de los habitantes de Sinaloa. Sinaloa, una tierra de contrastes, donde la belleza natural y la violencia coexisten. Un lugar donde el poder se disputa en las sombras, y donde la verdad a menudo se oculta detrás de una fachada de normalidad. El libro de Anabel Hernández nos invita a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar las verdades oficiales. Nos recuerda que en Sinaloa nada es lo que parece y que el verdadero poder a menudo se esconde en las sombras. Un pacto oscuro, la libertad por impunidad. En las sombras, lejos de la vista del público, se gestaba un acuerdo que cambiaría el destino de muchos. Rocha Moya era muy ambicioso. Desde joven soñaba con el poder, con ser alguien que dejara una marca en la historia. Su determinación era inquebrantable. Quería ser gobernador, y para lograrlo, haría un trato hasta con el diablo. No le importaban los medios, solo el fin. En su mente, el poder justificaba cualquier acción. El Mayo Zambada, viejo pero todavía poderoso, buscaba una salida. Su imperio estaba en peligro y necesitaba una estrategia para asegurar su libertad y la continuidad de su legado. Un acuerdo que le diera libertad y protegiera su imperio. El dinero no era suficiente. Necesitaba una garantía, una promesa de protección. El pacto se hizo en secreto. En una habitación oscura, lejos de miradas indiscretas, se selló el destino de muchos.
un apretón de manos que significaba traición y poder. Rocha Moya, a cambio del apoyo del cártel para ser gobernador, ofrecía algo muy valioso: entregar a El Mayo a Estados Unidos. Era una oferta tentadora, una que no podían rechazar. Una traición que le daría impunidad a él y a su familia, y lo convertiría en un aliado importante para la DEA. El plan era astuto. Rocha Moya sabía que, al entregar a El Mayo, ganaría la confianza de las autoridades estadounidenses. Rocha Moya fingiría perseguir al capo, mientras que, en secreto, lo ayudaría a ser capturado. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra, cada gesto, una pieza en su juego de ajedrez, una obra de teatro para engañar al pueblo, al gobierno, al mundo, la fachada de un político comprometido con la justicia, mientras que detrás del telón se tejían las redes de la traición y la corrupción. La libertad por impunidad, un pacto oscuro que cambiaría el curso de la historia. La traición del padrino, Rocha Moya y los Chapitos. En el oscuro mundo del narcotráfico, las alianzas son tan frágiles como el cristal, y la traición es una moneda de cambio común. Pero la traición, como un veneno, se extiende rápido. Se infiltra en las venas del poder, corrompiendo todo a su paso. Rocha Moya, un hombre que alguna vez fue visto como un líder fuerte, ahora se encontraba en una encrucijada peligrosa. Los Chapitos, hijos del infame Chapo Guzmán, que estaba en la cárcel, vieron el plan de Rocha Moya como una amenaza directa a su imperio. Estos jóvenes, aunque jóvenes, eran astutos y despiadados, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener su poder. Si El Mayo caía, ellos tendrían el control total del cártel. El poder absoluto sobre el cártel de Sinaloa era un premio demasiado tentador para dejarlo pasar. Los Chapitos sabían que necesitaban eliminar cualquier obstáculo en su camino. Rocha Moya estaba atrapado en un juego de poder donde las reglas siempre cambiaban. Cada movimiento era crucial y un error podría costarle la vida. La política y el crimen organizado se entrelazaban en una danza mortal. Los Chapitos le ofrecieron otro trato: traicionar a El Mayo, darles el control de Sinaloa y a cambio lo protegerían de la furia de Zambada. Era una oferta que Rocha Moya no podía rechazar fácilmente, pero también sabía que aceptar significaba vender su alma. El gobernador, cegado por la ambición y el miedo, aceptó. La promesa de poder y protección era demasiado tentadora. Sin embargo, en su corazón, sabía que estaba entrando en un laberinto del que podría no salir jamás. Se convirtió en un agente doble, jugando para los dos bandos, traicionando a cualquiera. La línea entre la lealtad y la traición se desdibujaba cada vez más, y Rocha Moya se encontraba en un terreno peligroso. La lealtad, algo que él no conocía, desapareció en el aire caliente de Sinaloa. En un mundo donde la traición era la norma, Rocha Moya se convirtió en un símbolo de la corrupción y la decadencia. Su historia es un recordatorio de que en el juego del poder no hay ganadores, solo sobrevivientes. Sangre en el camino al poder, la caída de Cuen Ojeda. La traición de Rocha Moya no podía quedar así. Héctor Melesio Cuen Ojeda, un político honesto que no estaba de acuerdo con él, descubrió el trato sucio con los Chapitos. Cuen Ojeda, muy valiente, amenazó con decir la verdad, con desenmascarar al gobernador. Pero Rocha Moya, ya metido en el narcotráfico, no lo iba a permitir. Ordenó callar a Cuen Ojeda, un asesinato que impactó a Sinaloa y a todo México. La víctima, símbolo de la lucha contra la corrupción, se convirtió en un mártir. La muerte de Cuen Ojeda fue un mensaje: nadie se metía con Rocha Moya. El miedo se apoderó de Sinaloa, callando a quienes todavía se atrevían a cuestionar al gobernador. El jaque mate del imperio. Rocha Moya, un peón desechable. Con la captura de El Mayo Zambada, planeada en secreto por Rocha Moya y los Chapitos, el gobernador pensó que había llegado a la cima. Se sentía invencible, pero olvidó una regla. En el juego del narco, los peones se sacrifican.
Estados Unidos, con la DEA, había usado a Rocha Moya. Capturar a El Mayo era solo una parte de un plan más grande. Su objetivo real, destruir la corrupción en México, que llegaba hasta los más poderosos. Rocha Moya, el gobernador que se creía rey, no era más que un peón. Las promesas de impunidad se fueron como el humo. Ahora, enfrentaba a la justicia de Estados Unidos, solo, traicionado por quienes creía sus aliados.